Nero, buenas tardes. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar hoy en el último programa. Muchas gracias por invitarme a participar del último programa. Buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Todo bien, por suerte. Me alegro mucho. Acá tengo un conocido suyo que está haciendo unas travesuras por aquí afuera. Está correteando por ahí. Bueno. ¿Se está portando bien? Se está portando muy bien, así como aprendió de su madre. Bueno, le mando un besito a mi bebé, nuestro gran compañero de trabajo, de militancia, de todo. Secretario. Nuestro secretario personal. Bueno, Nair, ¿cómo es un poco? En realidad lo que estaba planteando Carla es algo que un poco es un planteo general, ¿no? ¿Cómo se puede participar en política desde el género sin generar un discurso faccioso o aislado de preocupaciones más amplias que lo que tiene que ver con la problemática concreta del género? Bueno, acá tenemos que analizar dos cambios de paradigma muy importantes que se vinieron sucediendo en los últimos 3 años, ¿no? Inicialmente tenemos que analizar el contexto de las militantes orgánicas dentro del peronismo, dentro del campo nacional y popular, de cómo han cambiado su mirada de cómo quieren construir el poder desde una perspectiva de género, y la oleada de militantes feministas que no necesariamente son partidarias, ¿sí? Creo que lo que debemos plantear es, bueno, ¿cómo hacemos nosotras, las militantes, peronistas, aquellas que pertenecemos al campo nacional y popular, para convocar a toda esta nueva oleada de militantes, que nos acompañan en la lucha de igualdad de género, pero sin hacerlo de manera facciosa? Yo creo que el tema acá está en convocar, y estamos teniendo un problema porque cómo vamos a convocar a nuevas militantes cuando todavía por H por B hemos pateado indefinidamente las discusiones internas de las organizaciones o en los partidos políticos y en los sindicatos con respecto a este tema. Entonces, creo que nuestro problema pasa por ahí. Es cierto, porque además, Nair, hasta el momento, por ejemplo, en el mundo gremial, en el sindicalismo, la mujer es casi un adorno, debe haber 2, Sí. no mucho más. Mira, lo que se viene a la cabeza ahora es Vanessa Siley, por ejemplo. Y a mí Noé Ruiz, del sindicato de modelos, pero... Tal cual. Son muy pocos los nombres que se nos pueden venir a la cabeza. La realidad es que estamos en un contexto muy difícil, en general no solamente estamos hablando de cuestiones de género, estamos frente a una política económica que ha hecho desastres a nivel social. Sí. ¿Sí? Y esto se da justamente, no seamos ingenuos, hay todo un impulso por parte de los medios a que se trate el tema de las cuestiones de género, por lo cual ha estallado como una bomba, y se genera este discurso reaccionario de que nos tenemos que preocupar por la pobreza y no por las cuestiones de género, como si fuesen cosas que no están relacionadas entre sí, ¿no? Uno lo que ve es, entonces nos tenemos que empezar a pensar que estamos de cara a las elecciones del año que viene en un contexto social, económico y político muy complicado, pero que no podemos pensar las elecciones del próximo año sin pensarlo desde la perspectiva de género, porque ya pasó el tiempo de, porque la patria es del otro, porque ganar es la prioridad, se gana a costa de nuestro silencio, ¿no? Además, convengamos que no veo yo, como militante también, la razón por la cual una mujer no podría defender derechos de trabajadores en un gremio. Pero no solamente en un gremio, no veo no hay ningún motivo por el cual una compañera esté más o menos capacitada que cualquier otro compañero para ocupar un X lugar. Exactamente. La política de jefe, se tiene que terminar, pero sobre todo esta construcción de poder donde para llegar hay que ser condescendiente con conductas que ya no van más. Exacto. Nos merecemos, he visto compañeras nuestras ser relegadas a lugares miserables o puestas de adorno para demostrar que se cumple con la cuota cupo. La realidad es, que por ejemplo, algo contra lo que siempre peleé, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, ¿por qué la rama femenina? Una cosa ilógica dentro de una estructura partidaria, la rama femenina. ¿Por qué la rama femenina y no la rama masculina?
Digo, porque bueno, no se necesita una rama más. Igualmente, o sea, esto tiene que ver con los procesos que se van dando desde el reconocimiento de pertenencia, ¿no? Esto pasa mucho a otros sectores disidentes, ¿no? ¿Por qué reconocer el cupo laboral trans? Justamente porque está invisibilizado. Cuando se naturalice, o sea que un cargo, un puesto puede estar ocupado, lo mismo por un varón, por una mujer, por una trans, por una identidad disidente, por un trabajador, no vamos a tener que hacer estas reivindicaciones sectoriales, ¿sí? Pero por el momento está tan invisibilizado el tema que tenemos que crear frentes de género, la rama femenina, la paridad. Hubo que votar la paridad, etcétera, constantemente, lo cual es bastante desgastante, pero lamentablemente es necesario, porque no hemos llegado al punto de naturalizar que cualquier compañero o compañere, o sea, que haya puesto al servicio de construir un proyecto político y lo haya hecho con conciencia, con constancia y con formación, tiene el mismo derecho a ocupar, en la medida que tenga representatividad, un lugar, sea en un sindicato, en un partido político o en una organización. Pero eso es un proceso que se va a ir dando. El tema es que no podemos dejar de insistir y eso no nos quita tampoco la responsabilidad ni nos hace ajenos a las responsabilidades políticas partidarias que tenemos. Recién estábamos hablando con Fernando Asensio, que es armador del espacio de Felipe Solá, y hacía hincapié en la necesidad de la unidad en vista a las elecciones del año próximo. ¿Qué reflexión tenés al respecto y cómo ves esto de la perspectiva de género? Yo lo sigo mucho a Felipe en Twitter y el otro día él subió una foto que decía la unidad es con todos. Sí. Salimos todas a contestarle que la unidad es con todas y con todos también. Pero básicamente porque aspiramos que vemos todo un trabajo desde la oposición, desde el peronismo, a querer construir las fuerzas necesarias para ganar las elecciones y hacer un cambio de paradigma otra vez con respecto a este modelo político y económico que fracasó escandalosamente, pero ese cambio, o sea, esa unidad, además de que tiene que ser con todos, tiene que ser feminista, tiene que ser, en igualdad de condiciones. Porque si no, vuelvo al principio de lo que dije, no podemos volver a convocar a nuestros militantes, a las nuevas generaciones, sino, no entendemos que uno de los reclamos que nos están pidiendo es ese. Así como las mismas compañeras que hoy reclamamos igualdad y peleamos por un montón de derechos que se conquistaron durante el kirchnerismo, ahora nos toca conquistar los nuestros. Ni siquiera conquistar, que se nos reconozcan los derechos que tenemos. Igualmente, en nombre de los derechos, en estos años de macrismo atrasamos 10 años. Terriblemente. O sea, la realidad es que es como que vamos a tener que volver otra vez, hace 3 años debatíamos, nos mayor problema era el impuesto a las ganancias, no sé, por decir una cosa, el CEPO, hoy estamos debatiendo, cómo vamos a salir, apenas, cuando volvamos en el 2019, porque vamos a volver, con una construcción hecha desde la unidad, cómo vamos a salvar lo urgente, ¿sí? No vamos a poder volver a discutir cuestiones de cómo ampliar derechos porque vamos a tener que estar solucionando otra vez lo urgente, como de esta manera cíclica que tenemos de manejarnos en este país, ¿no? Lo cual no implica que por sobrellevar lo urgente vamos a postergar indefinidamente cuestiones que se tienen que acabar. Pongámosle que tengamos que resolver la urgencia, esto va a tener que estar en la agenda del próximo gobierno. Hay algo con lo que estoy un poco en desacuerdo con lo que decía Carla, qué raro. ¿Qué es esto? A mí me parece que en realidad en estos 10 años se ha retrocedido en algunas conquistas, pero que estos últimos 3 años han sido muy importantes en cuanto a la visualización de muchos problemas referidos con las cuestiones de género, y esencialmente en un gobierno anterior donde no se podía tratar libremente el tema del aborto, por ejemplo por la posición presidencial, ahora ese tema se ha visualizado y hemos visto 2 millones de mujeres en las calles, respaldadas por muchos hombres también, y realmente hemos visto que cerca de la mitad de la población tiene una posición muy firme sobre esto. Creo que si bien no ha conseguido convertirse en ley
el tema de la interrupción del embarazo libre, seguro, gratuito, etcétera, creo que no es algo, es un tema que está en agenda y que más tarde o más temprano tiene que estar al caer. Del mismo modo que están saliendo a la luz una serie de otras cuestiones que tienen que ver con abusos de dirigentes vinculados con determinadas agrupaciones o espacios políticos que también hasta este momento aparecían soterrados y ahora están empezando a salir, y vemos que paradójicamente muchas agrupaciones que decían defender los derechos de todas y demás al interior eran efectivamente un zoológico de machirulos. A ver, no, yo no voy a hacer esto de una cuestión partidaria porque sea algo, o sea, que hayan saltado de una organización, de un grupo de organizaciones, o sea, lo que se está exponiendo es la verdadera problemática de la construcción del poder en la política. Excelente. O sea, acá no se salva nadie. No. O sea, lamentablemente, o sea, yo no voy a hacer una cacería de brujas, ni quiero los renunciamientos históricos, porque lamentablemente nos quedaríamos sin militantes, sin políticos, sin nada. Sin sociedad. Acá no tiene nadie tiene está exento de haber tenido actitudes violentas hacia sus compañeras, hacia sus subordinados. Lo que sí va a haber que cortar cabezas, hay cabezas que van a haber que sacrificar, me importa muy poco de dónde sean, de qué organización política, o de qué pertenencia partidaria, y lo otro que se va a haber que hacer es trabajar duramente en que las construcciones políticas, partidarias y de organizaciones tengan realmente un trabajo profundo en cuestiones de género. Porque si no, si empezamos, no me interesa habilitar una cacería de brujas ni hacer esto partidario, porque ese es el tema con un reclamo como fue el tema del aborto legal o la igualdad de derechos o las denuncias por abusos. Son transversales, son tantas transversales que dividen a la sociedad en la mitad, indistintamente si es una cuestión partidaria. Además, debo decir, Alberto, que no es un logro del gobierno, es un logro de un colectivo de mujeres que como se hizo... Sí, hay una cuestión de fondo, mal que mal, nosotras somos conscientes de que la visibilización de este tema, porque estas denuncias no están de ahora, ¿no? O sea, esto no es que pasa de ahora. Así es. La primera movilización de Ni Una Menos es en 2015, en junio de 2015. Así por lo es. cual, que se instalara durante este año en la agenda, nosotras sabemos, por lo menos las que somos militantes, que no es casual. Lo cual no implica que vamos a desaprovechar el momento histórico, la oportunidad política, para hacer que el tema se ponga, que no quede desapercibido, ¿no? Porque no es que vamos a seguir con esta actitud de no vamos a decir más nada porque hacemos el juego a la derecha. Esa postura se terminó. Mira, yo quiero aclarar lo siguiente. En primer lugar, lo que creo que dije fue que no había una predisposición a plantear determinados temas en la medida en que había una cabeza del Ejecutivo que estaba claramente en contra del tema del aborto. Segunda cuestión, segunda cuestión, no digo que solamente las cuestiones de abuso se hayan dado en un determinado espacio político. Lo que llamó la atención es el hecho de la contradicción entre formulaciones programáticas en favor de las reivindicaciones de los derechos de género y conductas que se daban al interior de esos espacios que no eran de un solo espacio político, donde efectivamente veíamos que el abuso y este machismo extremo estaba claramente instalado. Y en tercer lugar, no digo que sea un mérito de este gobierno que estas cuestiones se hayan visibilizado, sino que a este gobierno no le quedó más remedio en todo caso que habilitar determinados debates producto de la presión que existía a partir de un trabajo silencioso y luego cada vez más visible para la sociedad en términos de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Es que al gobierno obviamente le conviene que nosotros no hagamos estos reclamos sociales, sino los otros reclamos sociales. Lo que el gobierno se equivoca es que las mismas que hacemos estos reclamos en cuestiones de género somos las mismas que hacemos los reclamos sociales. Así es. Entonces, la lógica falla por ahí. Sí, además, quiero decirte, Alberto, que el voto femenino salió de Evita, la ley de cupo salió de Irma Roy, y muchas cosas más, derechos de las mujeres salieron del peronismo. El voto femenino salió de la mano de Evita, acompañada por Perón, el voto de Irma Roy salió del peronismo, y la ley de abortos libre, seguro y gratuito hasta 2015 no pudo salir de la mano de un gobierno que se decía Perón. Y ahora no salió, porque Macri no está de acuerdo tampoco. Evidentemente, era una cortina pero de no vamos a esperar avances en cuanto a la consecución de derechos de mano de un gobierno absolutamente reaccionario y ultraconservador. Ese es el punto. No, la verdad que no, pero
O sea, la realidad es que nosotras siempre supimos, quienes militábamos dentro de la campaña, que era muy poco factible que la ley pasara. Sí. Nosotros, pero acá está lo mismo que digo siempre, o sea, teníamos una oportunidad histórica después de 30 años, no se la merecíamos. El debate fue importantísimo. Obviamente, o sea, y creo que eso es lo que nos quedó, y ese es nuestro piso para la próxima gestión, en la medida que sea un gobierno nacional y popular y que entienda los ejes programáticos, o sea, que plantea la agenda de género, que no, o sea, que vuelvo a insistir, va a ser siempre de la mano de las de los demás reclamos sociales. Así es. ¿Cómo ves la situación económica en perspectiva, Nair? No, a ver, o sea, como lo dijo Cristina, nos han desorganizado la vida. O sea, otra cosa no podemos decir. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, no tenemos un gobierno que tiene una tendencia a una política inflacionaria y tiene medidas para contrarrestar. Fuerte de levantar, si no sabes si el dólar va a estar a 100 pesos, no sabes si la inflación va a ser 50%, no sabes si va a haber 40%, no sabes nada, no sabes si vas a poder pagar, no sabes si mañana vas a tener trabajo, y creo que lo peor de todo, alguien lo había planteado, que no es el aumento de precios, sino que a la gente lo que le molesta es el caos. Sí. Efectivamente. Porque si vos, durante el kirchnerismo discutíamos, no sé, impuesto a las ganancias, el cepo, porque la gente, sabía que había inflación, pero las paritarias estaban por encima de la inflación, excepto en 2014. Entonces, no había desorganización. Vos acá no sabés, si los docentes van a tener paritarias, de cuánto van a ser, te dicen que las paritarias van a ser, la inflación va a ser el 10%, y el otro día te dicen, no, nos equivocamos, es el 15%, y estamos terminando el año con el 48%. Entonces, nuestro gran problema es que nos han desorganizado la vida para tenernos justamente en esta situación de caos en la que no nos permite reaccionar. Entonces, tenemos la mitad de los chicos, hoy viven en la pobreza, te cierran 25 pymes por día, vamos a pagar una fortuna de deuda, y todo esto es mientras cuestiones como los problemas de género se están instalando, todo esto pasa en simultáneo y es imposible contenerlo. La realidad es que el único corte que se le puede dar a estas problemáticas es el cambio de gobierno. No se puede, para que de la manera que sea necesario hacerlo, reorganice, se tomen las decisiones políticas y económicas que hagan falta y se vuelva a trabajar en una matriz productiva, que es lo que nunca tendríamos que haber dejado. Bueno, tendríamos que haber profundizado. Acá hemos escuchado a Nair, a Carla, y uno se sigue preguntando, ¿no? ¿Dónde están esos vetos o esas objeciones respecto de que las mujeres no podrían hacer las cosas tan bien como los hombres, ¿no? Realmente, bueno, ha sido un gusto, Nair, estar contigo en este programa de cierre, que nos has acompañado. Y bueno, acá tenemos al admirador número 1, que se ha sacado una foto viendo a su madre por la televisión. Que es asistente ahora. Sí, creo que tenemos el futuro asegurado con estas mujeres y con estas generaciones de nuevos niñes que nos van a seguir. Y me alegro que tengas a alguien que te tenga cortito en lo ideológico en tu casa. Bueno. En mi casa y acá también. Eso es algo que tenemos que nosotros también, no siempre tenemos quiero cerrar con esto, no siempre tenemos la necesidad o la obligación de tener vocación docente hacia los varones, pero en la medida que lo podamos hacer y en la medida que ellos, porque este es un proceso que vamos a hacer juntos y que necesitamos empezar a hacer juntos, tendremos nuestros momentos más radicalizados, de mayor enojo, pero en la medida que podamos y nos salga sin estar obligadas, creo que nosotras también tenemos que poner un poquito de nuestra vocación docente en esto. Así es. Muchas gracias.